Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorgelina Ibarra. Soy la creadora de System Coach, en la cual doy acompañamiento a los inmigrantes con respecto a todo lo que es el proceso migratorio, sobre todo hispanohablantes. Muy próximo ya me estoy largando en inglés, en el cual lo hago también con las constelaciones familiares y el coaching sistémicos. Estoy haciendo este video en el cual quizás, si me voy atreviendo cada vez más a hacerlo un poco más seguido, con la idea de justamente compartir lo que se está dando en este concepto nuevo que de System Coach comenzó hace una semana, que son los desayunos con coaching, en el cual ahí nos juntamos sobre todo las mujeres, un espacio en que lo creé con el propósito de poder ahí expresar todo eso que a nosotras, las latinas, sobre todo nos pasa cuando venimos aquí a Holanda, porque justamente no es fácil la integración o adaptación, imagínense la inclusión mucho menos, de todas esas cosas que nos sucede, ya sea con nuestra pareja, la parte profesional, algo que les pasa es muy común que luego no pueda desenvolverse en el campo profesional como lo hacía quizás en su país nativo. También lo que le pasa con sus niños cuando son madres. En fin, hablar de todas esas cosas que nos pasan, que pasamos, y más allá también de expresar, hacer un poco de catarsis, descargar, también sumarle a eso una perspectiva más que es la que nos va a dar luego la conciencia de justamente esto que nos sucede aquí y por lo cual de cierta forma generamos estas situaciones. La semana pasada las mujeres que vinieron a los desayunos fueron colombianas, las cuales estoy muy agradecida porque cada vez que estoy con ellas, las colombianas me aportan muchísimo y a través de ellas también poder comprender muchas cosas. Muy agradecida a estas tres mujeres que se atrevieron a venir. Y justamente lo que quiero compartir es las temáticas que salieron ahí. Voy a hacer lo más posible de hacerlo simple, como un resumen. A veces es muy difícil porque yo personalmente tengo esa tendencia que cuando empiezo a hablar de algo es como que me meto en el tema y bueno, cuando menos pienso el tiempo también se va. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen y vamos a ver qué sale también de ahí. Tres temas que salieron en estos encuentros fueron esta dinámica que es muy común de nosotros cuando venimos aquí, del tema del victimismo o la mártir. También otro tema que sucede que cuando también la persona inmigrante viene a este país por una relación de pareja y luego se separan, es normal que quieran estar solas, un tiempo solas, o también como que no hay como un miedo a iniciar una relación de nuevo también. Y otro tema que era con otra persona que vino al encuentro de hablar de esto, de que cuando se emprende, ¿qué sucede cuando se tiene tanto el foco en el resultado y esa tendencia como a querer conseguir las cosas fáciles, rápidos, ya, y no querer implicarse en el proceso? Entonces, lógico, eso genera una dinámica en la que, bueno, yo logro lo que quiero, pero en el momento, pero luego no puedo como hacer que eso se perdure en el tiempo, se estabilice, de tal forma que quizás tenga, por ejemplo, unos ingresos económicos estables y si no puedo tener unos ingresos económicos estables, bueno, eso hace que yo tenga para el momento, salvo la situación del momento, pero luego estoy como que, ay, ¿ahora qué hago? Y como a los saltos, ¿sí?
Eh, bueno, vamos a empezar entonces por esto del tema de la víctima. Es cierto que nosotros los latinos, esta dinámica es muy común en nosotros y es como que también, como que forma parte de la cultura. Entonces, ¿qué nos sucede? Que cuando estamos en ese lugar de donde somos, si todos lo hacen de la misma forma, es muy difícil darse cuenta. La víctima le sucede que cuando está en ese rol de víctima, entonces la víctima ¿cómo se presenta? Como una persona que tiene los conflictos, tiene los problemas, pero que ella no es capaz de resolverlos. Entonces, como que ella no tiene o algo le falta, que no puede quizás confrontar esa situación que tiene. Entonces, va a buscar ya sea una salvadora o una ayudadora para que justamente haga eso que ella no puede. Lo que sucede es que cuando la víctima está en esa dinámica, también es cierto que si sos víctima o jugás en ese rol, en algunos lugares te funciona, pero que también en otros no. Y justamente Holanda es un lugar donde ese rol no está tan quizás caracterizado, no es tan común en lo que es la idiosincrasia holandesa. Sí, en la idiosincrasia latina, porque justamente forma parte de nuestra cultura, también es cierto algo que lo hemos heredado, lo hemos aprendido, pero que también ha quedado como grabado y bueno, como también vemos que nos va funcionando, luego como que lo extendemos y ya lo hacemos como fijo, ¿no? Como una ley o como una creencia, hasta que se convierte en un patrón y se pega tanto que después ya nos pasamos a identificar con eso y nos damos cuenta que muchas veces vamos a enfrentar o si sucede alguna situación, bueno, vamos desde ese rol. Y la verdad que la pasamos mal cuando estamos en ese rol, porque la víctima, al estar en ese rol, va a atraer dos tipos de personas que puede ser, porque yo para ser víctima necesito un perpetrador, necesito un malo, un maltratador. Entonces la víctima va a atraer por un lado un perpetuador, un maltratador y también un ayudador. Por otro lado va a atraer un ayudador o una salvadora. Entonces siempre va a estar como juntándose con ese tipo de personas para que justamente ella pueda validar ese rol que tiene. Más allá de los valores connotativos que nosotros le damos a lo que es la víctima, el victimismo, nosotros también le sumamos a esto una perspectiva un poco que va más allá del valor, también sumarle una perspectiva de la función de eso. Cuando yo pongo el foco en pongo la observación en algo, pero cuando yo hago esa observación, la hago con el propósito de saber para qué lo hace, para qué funciona, entonces yo también ahí puedo tener nuevas comprensiones, quizás diferentes y nuevas, a eso viejo que es mío, para darme cuenta de cosas mías. ¿Para qué ser víctima o para qué tener estar en ese rol? Porque por una parte, aunque pareciera que la víctima pierde, gana mucho. Entonces también, aunque pareciera que pierde, en realidad gana más, porque si realmente estuviese perdiendo, no estaría jugando tanto a ese rol. El por qué ser víctima o actuar de esa forma, un poco ya lo sabemos. Sabemos que en Latinoamérica, nuestros ancestros, cuando fueron invadidos, tuvieron que un poco jugar desde ahí para poder sobrevivir. Y fue por una cuestión de instinto, supervivencia. Y la verdad que les resultó, les salió bien. Además, gracias a eso estamos hoy nosotros aquí. Lo que nos sucedió, que eso se quedó, como que ese modo de funcionar, luego se quedó ahí en ese tiempo. Nosotros seguimos avanzando, siguen sucediendo cosas, pero seguimos usando ese mecanismo de comportamiento para quizás sobrevivir. Más allá que ellos tuvieron que sobrevivir ante los colonizadores, nosotros también tenemos que sobrevivir. Y nuestro primer grupo al cual nosotros nos enfrentamos y tenemos que sobrevivir es nuestra propia familia. El hecho de pertenecer a un grupo
o el querer pertenecer al grupo, está el sentido de la pertenencia de nosotros, que como niños sabemos que no podemos sobrevivir por nosotros solos. El inconsciente biológico lo sabe eso. Entonces necesita el cuidado de un grupo, de un adulto. Los primeros son nuestros padres. El niño también, cuando pertenece a un grupo, él va tomando comportamientos, va aprendiendo. El niño tiene la capacidad de escanearnos a nosotros de lo que realmente nosotros somos. El niño no escanea eso que nosotros creemos que somos. El niño escanea y ve, percibe lo que somos. Y eso que nosotros somos es tanto esa parte linda que nos gusta, pero también esa parte fea, oculta, que muchas veces la tenemos, ellos la ven completa. Y todos esos comportamientos que se van dando en la familia, el niño también va observando, porque el niño aprende justamente por la observación. Tiene una capacidad de observación muy, muy desarrollada, es tan pura, que justamente de ahí él va aprendiendo esos patrones. A nosotros nos sucede que luego esa capacidad de observar la vamos dejando como obsoleta, la vamos anulando nosotros y que después la pasamos a reemplazar más con información, conocimiento, y ya dejamos de hacer eso. Entonces el niño va captando esos comportamientos de cómo mamá, papá va haciendo ese rol y lo va aprendiendo y también ve que le funciona. Entonces el niño también lo va haciendo, lo va experimentando en él y como ve que le va funcionando, y más si le funciona, se va a quedar con ese patrón. Quizás muchas veces lo hace porque para pertenecer al grupo, para que lo quieran, para demostrar que quiere, para que lo acepten, para que lo miren, porque quizás si en la familia las mujeres siempre están como sufriendo, que siempre le están pasando cosas malas, que le están haciendo cosas, entonces hay un mensaje también que inconscientemente se está dando por debajo. Entonces el niño también va aprendiendo que si yo soy víctima, o lógico, también va a nacer en él esta cosa de ser ayudador o salvador, porque si todas mis mujeres son víctimas, entonces también yo voy a querer ser quizás el salvador o la salvadora de ellas. O también pueda que sea que yo pase a ser una maltratadora, perpetuadora, porque bueno, como ellas estuvieron ahí y la pasaron mal, entonces yo ya sé lo que es eso, entonces lógico quizás en una relación de pareja puede pasar que yo voy a ser como la que lo tiene sonando al hombre. Cuando nosotros vamos viendo estas cosas, siempre que sucedió un acontecimiento nuestro en el pasado, sucedió porque hubo una razón, hubo un porqué, existió un porqué como también un para qué. Lo que nos sucedió que nosotros no hicimos un update luego de eso. Como no hacemos el update, andamos justamente con esas cosas viejas luego queriendo meter en lo que es ahora. Y así es como inconscientemente también distorsionamos la realidad. Y por la duda voy a estar en una actitud quizás de defensa que digo, bueno, paso a ser víctima, paso a ser perpetradora o ayudadora, pero voy a estar jugando en esos roles. Entonces, bueno, eso fue uno de los temas que se habló para ver justamente también cómo el funcionamiento de la víctima, para qué lo hace, para quién también lo hace y qué está ganando, en qué se está beneficiando y qué está perdiendo también, porque ella cree que por un lado gana, pero también se pierde de muchas cosas, sobre todo crecimiento, madurez. Bueno, esos son uno de los temas así, hablando en resumen de las cosas que sacamos, lógico. El patrón de víctima que yo puedo tener, a pesar de que es víctima, pero es muchas veces distinto, diferente. Y bueno, justamente en estos encuentros luego vamos a ver e identificar ese patrón, cómo es, cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, tomar conciencia de eso para que luego, llegado un momento en que me salte la víctima, también observando eso en mí, yo pueda conocer ese aspecto mío y sin ese ánimo de querer rechazarlo, cambiarlo, modificarlo, o castigarlo, no, simplemente observándola y a la vez también integrándola, amándola, porque a través de ella también aprendo, a través de ella crezco. Es justamente mi potencial y mi combustible
para madurar. Otro tema que se habló también fue esto de, bueno, de estar sola, que por una parte a veces sucede que cuando se termina una relación de pareja, y más si esa relación terminó no muy bien, luego iniciar una relación da miedo, asusta. Por un lado hay una parte mía que quiere, pero hay otra parte que no quiere. Y justamente cuando empezamos a hablar de esto, nos vamos dando cuenta que justamente esa parte que quiere no puede. y la que no puede quiere. ¿Por qué? Porque la que quiere tener una pareja también sabe que no puede hacerlo diferente. Sabe que inconscientemente va a hacer lo mismo que hizo antes. Inconscientemente percibe, intuye que va a hacer algo de tal forma como diciendo, voy a terminar mal en esto. Entonces, a todos nos sucede que nuestras relaciones, cuando tenemos una pareja, la manera en que nosotros nos vamos a relacionar generalmente es la manera aprendida que tenemos. Y todo lo aprendido nuestro y conocido es lo que viene justamente de atrás, de nuestro sistema familiar, de nuestra cultura. Esa es como si fuese el manual de procedimiento inconsciente que yo tengo que me dice, bueno, ante esto anda a operar así. La que puede, ¿sí?, no quiere, porque también reconoce que no está lista para algo nuevo, que no sabe cómo hacerlo. Entonces justamente cuando empezamos a ver esto, de ver esa forma que nos relacionamos, que bueno, son tóxicas porque son dañinas, sabemos que cuando yo estoy yéndome a relacionar, porque sé que me voy a relacionar en una nueva relación de la misma forma que lo hice antes, es porque no lo quiero hacer, porque justamente sé que voy a salir lastimada, o no me sé relacionar de una manera en que yo pueda salir, digamos, como bien parada. Me pierdo. Entonces, sí, bueno, muchas veces yo estoy funcionando mejor cuando estoy sola a que cuando estoy en pareja. Así que para mí meterme en pareja sería como meterme en problemas, tener una pareja. Entonces de eso justamente se trata de ir viendo, primero, para qué yo quiero una pareja. Porque nos sucede que cuando nosotros nos empezamos a preguntar ese para qué, en las respuestas que vamos dando, también vamos a ir descubriendo que van saltando expectativas, necesidades. Entonces nosotros nos vamos a hacer siempre un ideal de una persona, de una pareja, según esas expectativas y necesidades mías, que pueden ser carencias también, como ser afectivas. Bueno, todos tenemos un pasado. Como se van a fijar, nuestro presente no está tan ajeno a nuestro pasado. Entonces, inconscientemente, cuando yo voy al futuro mío de encontrar una nueva pareja, como yo estoy todavía pegada al pasado, voy a proyectar todas esas carencias, todas esas cosas malas que me sucedieron en esa pareja. Es como decir, por ejemplo, si yo antes salí con varios chicos y todos me engañaban, ¿sí? Entonces el que venga, le voy a cargar la mochila que este me va a engañar y le tiro con todo el arsenal. Entonces ese lo voy a tener cortito. Ya no confío, ¿sí?, en el hombre, en la pareja, porque justamente como ya me engañaron, y no tan solo a mí, también a mi madre, a mis tías, a mis abuelas, porque bueno, muchas veces cuando empezamos a ver esto es muy viejo, más viejo inclusive que mi existencia. Entonces cuando vamos viendo justamente esto, a decir, bueno, vamos a ver el para qué yo quiero una pareja y por qué quiero una pareja, y juntar esas dos cosas. Entonces entre el para qué y el por qué vamos justamente viendo y van saltando justamente esas necesidades y expectativas, y que justamente tienen que ver con carencias nuestras que percibimos en algún momento cuando fuimos niños, que no tuvimos o nos faltó justamente de nuestros padres. Y todo esto tiene que ver mucho con el cuidado
que tuvimos nosotros cuando fuimos chicos de nuestros padres. Entonces siempre que se va a una relación de pareja, inconscientemente se va desde este patrón, desde la protección, ¿sí? Entonces yo voy a proyectar en el hombre o en la mujer ese cuidado que o me faltó o lo tuve en exceso, y que voy a querer quizás un hombre protector, que me entienda, que me comprenda, y bueno, y todas esas cosas que me gustaría que esa persona sea. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si yo no tengo en claro primero esas necesidades, esas carencias mías, al ser invisibles, ¿a quién se las voy a proyectar? ¿A quién se las voy a cargar? A mi pareja. Entonces, inconscientemente yo también voy a querer que él satisfaga eso, que bueno, tiene que ver con una historia de atrás que me pasó a mí, que no fue satisfecho. Yo tampoco soy capaz de hacerlo hoy, entonces yo quiero que el otro lo haga y lo demando. Entonces muchas veces vamos a iniciar una relación de pareja desde la necesidad, empezamos desde ahí. Entonces, como eso es ciego, invisible, es también el hilo de muchas peleas y cosas que nos pueden suceder. La idea en que vamos haciendo también estos encuentros, que vamos hablando, tomando conciencia de esto, es también darle los recursos para decirle, bueno, mira, de la forma que tú lo hiciste, de la forma que tú te relacionaste, si yo no tomo conciencia qué pasó ahí, tomo conciencia de mi manual de usuario que yo tengo, que yo aprendí, que tiene que ver mucho de cómo se relacionaba mi mujer y para qué ellas lo hacían así, voy tomando conciencia de eso para decir, ah, bueno, mira, pero eso pasó antes, eso le pasó a ella, mi realidad es otra. Porque aunque pareciera a nosotros, no sucede que inconscientemente la percepción nuestra queda en referencia al pasado y no se puede alinear con la realidad que soy. Entonces yo traigo cosas del pasado que le va como diciendo, me va a pasar porque me pasó o le pasaron, y entro en esa dinámica de, bueno, de miedo y esas cosas. Inclusive empiezo ya por las dudas si me va a hacer mañana. Entonces yo ya me predispongo a que las cosas justamente salgan como salieron. Y bueno, fue muy lindo hablar de esto porque ahí nos fuimos dando cuenta y hablando, sacando, y bueno, y a la vez también tomando conciencia de la estructura, de cómo nosotros armamos eso, y dando recursos para que pueda justamente encontrar nuevos caminos, nuevas formas de relacionarse, que a la vez son desconocidas, por supuesto. Por eso da miedo. Da miedo, por un lado, no porque sea desconocida, da miedo porque justamente es conocido para mí. Entonces, como es conocido, yo ya sé a dónde me voy. Otra cosa que hablamos, así ya para ir terminando, con esta chica que me encantó también, de estas colombianas, emprendedoras, algunas de ellas, y una que está ahí a punto de lanzarse, fue del tema de, bueno, yo tengo todos los recursos muy buenos haciendo los negocios, yo puedo ver el agujero por donde meterme, pero bueno, siempre estoy de cierta forma con problemas económicos, que tengo deudas, no puedo salir. Entonces, ¿qué sale a todo esto? Hay una cosa que nosotros tenemos los latinos, y esto hay que reconocerlo, porque si nosotros no lo reconocemos nosotros, a la hora que venimos a hacer negocios acá, no vamos a poder conseguir quizás esa estabilidad y esa estructura que en Holanda cuando hacen negocio la tiene de tal forma que por eso luego económicamente es estable y solvente y perdurable en el tiempo. Nosotros los latinos tenemos crisis económicas seguidas porque justamente no tenemos una estructura que pueda solventar. Entonces, como nosotros siempre nos enfocamos en la función, entonces yo siempre busco la forma más rápida, más fácil para, esto me funciona en el momento, tal, ya está, y la arreglo. Es como si, por eso que siempre andamos a los brincos, porque nos enfocamos en el resultado, porque yo lo quiero lograr ya, ahora, porque es como decir, se me está ardiendo la casa, entonces yo necesito apagar el incendio del momento, la urgencia, entonces siempre opero en ese modo, que luego yo digo, yo no tengo tiempo para implicarme en el proceso de eso. Entonces, ¿qué nos sucede? Si yo estoy presente solamente, tengo el foco en el resultado, voy a estar ausente en el proceso, no me voy a enterar lo que hay, ¿no? Todos esos pasos que son los que me conducen y me llevan a tener esto. Entonces, como yo no los conozco, yo solamente sé esto así,
Entonces, bueno, luego yo ando saltando de tal forma que, bueno, para apagar el fuego me sirve en el momento, salgo, pago la deuda, como ya está, y después estoy, ¿qué va a pasar conmigo? Porque si yo me implico en el proceso, va a ser como lento. La percepción de nosotros, cuando nosotros nos implicamos en un proceso, claro, encima, si yo me implico en un proceso y con la especulación de un resultado, no duramos mucho ahí. Y justamente eso sucede que lugares como son Holanda, ellos se implican más en el proceso. Entonces, por eso desarrollan también más. Entonces, algo que a mí me llamaba la atención cuando venía aquí, que cuando yo iba, por ejemplo, iba a tomar un vino, entonces venía la persona y antes, bueno, te explicaba todo lo que era el vino, el proceso, de dónde venía. Y yo estaba ahí con el vaso de vino y yo decía, no me interesa nada, yo me quiero tomar el vino. ¿Sí? Pero bueno, justamente ellos se implican en el proceso, por eso es que pueden conocer bien el paso a paso de todo y también te pueden decir, no vayas por ahí, porque bueno, ellos como ya estuvieron metidos en eso, van viendo el error, lo van corrigiendo y así se van moviendo, avanzando. La diferencia entre justamente ellos, holandeses y latinos a la hora de hacer negocios, que el holandés parte de donde realmente está y el latino parte de donde cree que está. Y hay una gran diferencia, porque si yo no tengo conciencia primero donde yo realmente estoy, va a ser muy difícil que yo en la realidad, que es concreta, que es como es, pueda avanzar. Porque como yo creo que estoy en otro lugar, entonces siempre la realidad me va a frustrar porque me va a estar levantando otra cosa. Eso es algo muy difícil en nosotros reconocer eso, porque algo que nosotros tenemos, una forma muy de operar, que siempre queremos ser. Nosotros operamos mucho desde el ser y ellos operan más desde el estar. Entonces, como yo quiero ser la buena, la mejor, la todo, esto, aquello, la exitosa, me va a tirar a mí siempre mi percepción de que hacerme creer que yo estoy en un lugar que no estoy. Y si yo parto justamente de un lugar que sería ficticio, ¿qué nos sucede? Cuando yo tengo que bajar aquí, o va a ser muy duro, va a ser muy cruel y muchas veces quizás como que va a lastimar, ¿sí? Esa fantasía mía. Y justamente a la hora de emprender, cuando nosotros vamos a hacer negocios, sobre todo con estas personas, como ellos están justamente en donde es, pueden decir las cosas directamente y les da la claridad que tienen. Nosotros no tenemos la claridad esa porque justamente partimos donde nosotros creemos que estamos, no donde realmente estamos. Y ahí está justamente este proceso de darme cuenta dónde estoy. Una de las cosas que le compartí era justamente, fíjate cómo hace Google. Yo Google, si yo le quiero decir un lugar a donde quiero ir, en este caso, imagínate que yo me planteo un objetivo, algo a lograr, algo a alcanzar. Entonces yo para encontrar esa ruta posible, la viable, que me va a llevar ahí, Google me va a preguntar, ¿dónde estás? Porque si yo digo, bueno, a ver, yo estoy acá, yo digo, yo quiero ir póngale, a Latinoamérica, y yo digo, mi sueño es ir a Latinoamérica en bicicleta, es mi sueño. Entonces, claro, yo me hago toda la fantasía y me voy a comprar una bici, y claro, entonces empiezo a pedalear y me doy con que hay un océano que cruza en bici. Yo dije, wow, ya, imagínense mi sueño frustrado. Si yo tuviese ante eso, decía, bueno, yo quiero ir a Latinoamérica en bici, y de repente yo estoy dándome cuenta, estás en Holanda, en bici, allá, en estos momentos todavía no se puede cruzar el océano en bicicleta. Entonces no es posible. En bici, no es una ruta viable, pero sí sigue siendo viable que tú vayas a Latinoamérica. Entonces para eso yo le digo, ¿dónde estoy? Entonces
en este caso Google, porque ya también lo está haciendo internacionalmente, te va a trazar, te puedes ir en avión, te puedes ir en barco, ¿sí? Son las rutas viables. Viables quiere decir lo que se puede hacer, lo que es real, ¿sí? Esa es la diferencia justamente, que cuando yo quiero partir a donde yo estoy, cuando yo parto de donde yo estoy a donde yo creo que estoy. Cuando yo parto de donde yo creo que estoy, sí, la realidad me va a frustrar, me voy a enojar, no me va a funcionar, pero cuando yo voy reconociendo eso, estoy acá, entonces reconocer dónde estoy, luego me da claridad a mí y yo puedo ver con las cosas, los recursos que yo tengo, donde para mí son viables, son posibles, y desde ahí arranco. Entonces no hay nada más auténtico y fuerte arrancar de donde uno está a arrancar de donde uno cree que está. Así que bueno, a esto les resumo uno de los temas que hablamos. Muchísimas gracias a estas personas por compartir todo esto. Bueno, lo hice más o menos media hora. Son 3 temas los que se habló en esta semana. Muchísimas gracias a estas colombianas que se atrevieron, que vinieron y que bueno, esto también lo pongo acá para compartir para todas. Y bueno, son bienvenidas también cuando a estos encuentros de desayunos con coaching, en donde más allá de hablar, charlar, descargar, hacer catarsis, también vamos dándonos cuenta de todas estas cosas que nos suceden. Así que bueno, las espero, son todas bienvenidas y están todas invitadas a los próximos encuentros. El próximo va a ser el martes 3 de abril de 9 y media. Tiene una duración más o menos de 2 horas y media. Y el próximo va a ser jueves 5 de abril, también a la misma hora, aquí en Erleque Café, que muy pronto le voy a estar poniendo allí. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Ba-da-ba.